Lucas, capítulo 24. Este mensaje se llama De la cruz a la victoria. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 1: el domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado, y cuando llegaron vieron que la piedra que tapaba la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. Y de pronto dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron a tocar el suelo con la frente. Y los hombres le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, le dijo cuando todavía estaba en Galilea. Él le dijo que sería entregado a hombres malvados que lo iban a matar en una cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron estas palabras y salieron de aquel lugar. Y cuando llegaron donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, le contaron lo que había pasado, pero ellos no le creyeron. Sino que pensaron que ellas estaban locas. Entre las mujeres estaba María Magdalena, Juana y María, la madre de los discípulos, que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. El Señor miró hacia adentro, pero solo vio las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Y los discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes, y uno le dijo, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le dijo: ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron: lo que han hecho con Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales de nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De la cruz a la victoria. Hermanos queridos, hay un proceso de restauración. Restaurar significa volver al modelo original, volver al modelo inicial. El modelo inicial en la Biblia era el hombre caminando con Dios. Ayer decíamos cómo poder explicarle a los chicos por qué tenía que morir alguien. Porque por alguien entró la muerte, dice la Biblia, y por una muerte es necesario que vuelva a la vida. Es difícil por ahí de entender, pero cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento se instaló la muerte, porque dice la palabra que Jesús, Jehová, el Señor, tuvo que matar un animal para sacarle la piel y que se taparan de su desnudez. Antes ese no era ningún problema, pero ellos cuando pecaron, nosotros cuando pecamos, anduvimos como un mamarracho, con una hoja de árbol, tapándonos nuestra vergüenza del pecado, nuestra desnudez, como dice la palabra. Entonces tuvo que morir un cordero. Por primera vez se mata un animal para que el Señor le dé las pieles y se tapen. Entonces por causa del hombre entró la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces a través de la muerte tiene que ingresar la vida. Por eso Jesús murió para que todos vivamos. Amén. Y Él resucitó para que se cumpla la victoria, porque si no quedaba en una derrota. Pero Jesús al resucitar nos dio vida. Él murió y resucitó para darnos vida.
El proceso de restauración de entendimiento es muy importante y hay que aceptar el mensaje de la cruz. Pero la cruz no era el punto final. Nosotros no nos quedamos el viernes. Hay muchos que se quedan el viernes, donde hoy comen un chocolate, donde dan un saludo, feliz Pascua, feliz resurrección, ni saben por ahí lo que es la Pascua. Pascua es pasaj, que significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque en época de Pascua, Pasaj, Israel tenía que marcar las puertas de su casa con la sangre de un cordero. Entonces cuando vino a Egipto el ángel de la muerte, al ver la marca de la sangre, Pasaj, es decir, pasaba y la muerte no entraba. Pero los que no tenían la sangre del cordero, que no eran del pueblo de Dios, morían los primogénitos. Murieron los primogénitos de los seres humanos, de los animales. Todo fue un desastre. Se escuchaba el grito de todas las personas en Egipto porque lloraban y se lamentaban por la muerte de sus primogénitos. Pero Pasaj significa feliz Pascua. Podemos decir, podemos saludarnos, pasó la muerte y no nos tocó. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa la Pascua. Pero la Pascua no termina en la cruz. Hay algunos que terminan el Evangelio en la cruz. De hecho, aquí no hay cruz. Antes teníamos una cruz, el Señor me dijo que la saque. Y no me gusta la cruz, uno anda con la cruz colgada. No, porque la cruz es símbolo de maldición. Dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Así que la cruz no es el final, no es la meta de la Semana Santa o de la Pascua. Y esto era importante que todos lo entiendan y que nosotros lo entendamos. Los hombres que estaban aquí, los discípulos, los seguidores, no entendían que el final de la historia no era la cruz. Los discípulos estaban estancados, enredados y frenados en sus pensamientos, sin entender el plan de Jesús. Mi deseo en esta mañana es que todos entendamos el mensaje, lo recibamos, lo incorporemos, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación de nuestro Dios, el mensaje de la muerte, que no es para llorar, emocionarse. El lunes nos limpiamos la lágrima y ya pasó, qué lindo. Cuánto chocolate, algunos van a estar con hepatalgina por tanto chocolate, pero no es ese el objetivo. Lo más importante es que entendamos el mensaje de salvación, entendamos la obra maravillosa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero marcarle esto, que es importante, de la cruz a la victoria, porque la cruz, como vuelvo a insistirle, no es el final de toda la Pascua. La gente se centra al final en la cruz, pero quiero hablarle de un proceso de transformación y restauración que nos enseña la obra de Jesús el Señor. Y esto es lo que quiero que aprendamos en esta mañana. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aprender de este texto de la palabra de Dios para entender este proceso de la cruz a la victoria? Número 1, debemos entender que hay que salir de la cruz. Hay que salir de la cruz. La cruz no es el lugar para quedarse. La cruz no es el lugar para vivir permanentemente. Hay gente que dice, ¿qué cruz que estoy viviendo? ¿Qué cruz que es mi vida? Están en la cruz. Están clavados en una cruz. Están viviendo la realidad de una cruz. Los protagonistas de este texto se habían quedado atrapados en la cruz. Se habían quedado ensimismados en la cruz. Sus mentes estaban fijadas en la cruz. A tal punto que no entendieron nunca el mensaje de resurrección. No entendieron que Jesús le dijo, el templo se va a destruir, pero en 3 días lo voy a reedificar. Ellos pensaban que hablaban de un templo de piedra, que pensaban que era el templo de Jerusalén. Y no era eso. Era su vida. Voy a morir, pero voy a resucitar. Y ellos no aceptaron ni la muerte ni la resurrección, solamente vieron. Porque todo el mundo dice que todos supieron en Jerusalén, todo el mundo se enteró, todo fue una revolución en todo Jerusalén y en todo alrededor, la muerte del Señor Jesús. Todo el mundo lo supo, se enteraron los políticos, los religiosos, la sociedad entera sabía acerca de lo que había pasado en la cruz. Y escuchen, primero, ¿quiénes eran los que se habían estancado en la cruz? Las mujeres.
Las mujeres siguieron con el ritual de la cruz. El pastor que vino nos habló acerca de los rituales. ¿Qué era el ritual? ¿Por qué dice que a la mañana llevaron perfumes? No fueron a llevar una ofrenda de resurrección, no. Fueron a llevar una ofrenda de muerte. Porque el viernes, el primer día, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, comenzaron a untar el cuerpo de Jesús con los perfumes según las costumbres de la época, para que esté perfumado ese cuerpo. Así que comenzaron a untar con perfumes el cuerpo de Jesús, pero cuando se hizo a las 6 de la tarde, se estaban haciendo a las 6 de la tarde, ellos no podían seguir trabajando. ¿Por qué? Porque era el día de reposo, del viernes a la tarde al sábado a la tarde. Entonces las mujeres dejaron todo y dijimos, después venimos. Como el sábado a la tarde no iban a ir de noche al cementerio, a nadie le gusta ir de noche al cementerio, ¿verdad? Medio feo para ir de noche al cementerio. Entonces esperaron a la mañana del domingo. ¿Para qué? Para continuar con el ritual de la cruz, para continuar con el ritual de la muerte. Y esto es lo que pasa, muchos continúan el ritual de la muerte, se emocionan, se ponen felices, pero después vuelven a declarar su depresión, vuelven a declarar su angustia, vuelven a declarar su miseria. El lunes, el martes, todos los días comienzan a declarar lo que le estaba pasando 3 días antes. Y aquí estas mujeres siguieron el ritual de la muerte. Ellos continuaban con la idea de la cruz en la cabeza. Ellos que continuaban con el ritual de la muerte. Pero cuando llegan a aquel lugar se sorprenden grandemente. Y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y este es el mensaje. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos a personas que con todas sus capacidades profesionales correctos no pueden solucionar sus problemas, no pueden salir de sus vicios, ni arreglar su matrimonio, ni un montón de cosas? Nos pueden dar una letra de un mensaje, pero no un espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué vamos a esos sistemas del mundo, esos sistemas que ya sabemos que han fracasado? Si la gente no tiene respuestas, la única respuesta es el Señor, es Cristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos que saber que las mujeres estaban en la cruz todavía, estaban en la muerte, estaban todavía pensando los clavos, estaban metidas en la crucifixión. Y así muchas veces nosotros seguimos de la misma manera pensando. Los discípulos, ¿qué le dijeron? Locas a las mujeres. Estas mujeres están locas. ¿Cómo Jesús no va a estar en la tumba y van a ver ángeles y cosas raras? Están locas. Si todos vimos cuando lo pusieron. Aparte, los soldados romanos lo estaban vigilando al Señor. Estrictamente los soldados romanos, que pueden controlar, cada soldado podía controlar a decenas de personas por la capacidad que tenían de guerra. Y había un par de soldados, así que nadie podía, los discípulos que estaban acobardados y escondidos no iban a robar el cuerpo, ni mucho menos. Así que sabían que Jesús estaba, y ellos decían, estas mujeres están locas, Jesús está en la tumba y estas mujeres están dementes. Ni siquiera le creyeron, ni siquiera fueron a ver, salvo Pedro. Así que, hermanos queridos, los discípulos que estaban en esa casa, que no solamente eran los 11 que habían quedado sin Judas, sino más otros discípulos, dice que estaban con ellos, se quedaron y nadie creyó nada. Y Pedro no dijo nada tampoco, sino salió corriendo para ver. Sospechaba algo, pero tampoco le dijo, sí, ¿se acuerdan que Jesús nos explicó y nos dijo? No creyeron nada. Hay unos dicen que linda que es la Pascua, qué lindo que es el tiempo, los chocolates, los conejitos, los huevos y todo ese tipo de tonterías, pero seguimos atados a la cruz, seguimos atados a los pensamientos de incredulidad como los discípulos. Seguimos pensando que nosotros por nuestros propios medios vamos a resolver los problemas, y solo no podemos resolver nada, porque Jesús dijo, separado de mí nada podemos hacer. Amén. Así que, hermanos queridos, estos discípulos, los 11 más los que estaban con ellos, también estaban clavados en la cruz, estaban enredados todavía y estancados en la cruz, y menospreciaban cualquier idea milagrosa.
Pero hay otros dos todavía, Cleofas, que iban a Emaús, y otro que iban a Emaús. Y ellos también estaban ensimismados en la cruz. Ya era el día de la resurrección, ya Jesús había resucitado, ya la noticia empezó a correrse por todos lados, ya eran parte de los discípulos, sabían que el cuerpo no estaba, y Pedro empezó a sospechar: Cristo está resucitado. Sin embargo, ellos dos se iban caminando a Emaús, iban caminando a 11 kilómetros, volviendo al pasado. Hay muchos que se acercan al Evangelio, que la Pascua los vuelve un poco más espirituales, los vuelve un poquito más sensibles a la religión. ¿Qué será esto de la palabra? Qué interesante, pero mejor me vuelvo a Emaús. Hay gente que se vuelve a Emaús. Emaús representa el lugar donde antes estaban. Ellos habían venido el domingo anterior, escuche, siga la idea y la historia. Habían venido el domingo anterior, el que se llama Domingo de Ramos. Habían venido porque entró triunfalmente Jesús en Jerusalén. Así que todos habían venido y dejaron su Emaús, dejaron sus campos, sus casas, dejaron todo. Algunos ya lo habían dejado tiempo atrás porque eran discípulos seguidores del Señor. Ya todos estaban con el Señor, pero como el Señor murió, y como ellos no se pudieron sacar de la mente la muerte, como ellos no tenían fe en que Cristo iba a resucitar, como ellos no aceptaron la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo: voy a resucitar. Hoy no aceptamos la palabra del Señor que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. Hoy no aceptamos que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Hoy no aceptamos que Jesucristo es el sanador y el salvador de nuestra vida. Hoy no aceptamos que Cristo cambia las cosas. Hoy no aceptamos que Cristo es la salvación de este mundo. No lo aceptamos. Como los que iban a Emaús, se emocionaron con la venida, con la entrada triunfal, y dice: listo, ya está, murió, y se volvieron a su Emaús. Hay muchos que hoy, habiendo conocido la palabra, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido los milagros, decidieron caminar a Emaús y están caminando a Emaús, están volviendo al pecado, a la vida antigua, a lo viejo. Y esos volvían con su pensamiento, a tal punto que se le apareció Jesús en el camino, dijo, y se puso a hablar con ellos. Jesús estaba con ellos. Sin embargo, ellos hablaban de la cruz, ellos hablaban de Barrabás. ¿Cómo no saben lo que ha pasado en estos días? Que había uno llamado Jesús, pero ahora lo clavaron. Y seguían dándole el rollo de la cruz y de la muerte. Hermanos, hay gente que está clavada en la cruz, hay gente que está frenada en la cruz, hay gente que está solamente pensando en la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Bueno, muchísimas cosas, pero algunas de ellas: la cruz significa injusticia, la cruz significa dolor, la cruz significa tristeza. Imagínense, veíamos el video a la madre de Jesús cuando vio a su hijo siendo clavado. Imagínense qué dolor, qué tristeza. Imagínense la injusticia de un hombre bueno que sanó a los enfermos, que multiplicó el pan de los que tenían hambre, que sanó a los que estaban desesperados, que restituyó el valor social de muchas personas y reintegrándolos a la sociedad, etcétera. Y a pesar de eso, qué injusto porque lo mataron. Qué injusto. Esto es lo que representa la cruz, hermanos queridos, la injusticia. Y muchos nos quedamos en ese pasado de la cruz y decimos: qué injusto lo que hicieron mis padres, qué injusto el abandono, qué injusto lo que hicieron conmigo, qué injusto lo que me maltrataron, qué injusto que viví esto, que viví lo otro. Y empezamos a hablar del pasado y de las injusticias. Es que están clavados en la cruz, están frenados en la cruz. Y hablan del dolor y de la tristeza, de lo que pasé en soledad, y de lo que pasé en el abandono, y de los que se fueron, de los que murieron, de esto y de lo otro. Y están clavados, están frenados en la cruz, en la injusticia, en el dolor, en la tristeza, en el abandono, en tantas cosas. Hay muchos que están clavados en una cruz todavía. Pero hermanos queridos, es tiempo de salir de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de tomar la decisión de decir: voy a salir de la cruz. ¿Sabe qué dolor, pastor? Es que mi familia no me quiere, me desprecia. Es que no valoran mi esfuerzo. Es que no me dan gracia. Yo le hago tanto por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Esos algunos que están en la cruz sufriendo el dolor.
Cuando Jesús resucitó dijo, están los agujeros, aquí están, vean, este mismo soy. Cuando vimos el video, ¿se acuerdan? Veíamos la mano de Jesús agujereada, vemos la mano del Señor, pero a Cristo no le duele. Hermanos, salir de la cruz tenemos el recuerdo, pero no nos duele el recuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no te estoy diciendo que te laven la cabeza y que te olvides del abandono, de la pérdida de tus seres queridos, de las cosas que vivimos, de los vicios, de los maltratos, de los golpes que pasamos. No es que nos vamos a olvidar, pero ya no nos duele más. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tenía la marca, pero no le dolía más. Él se cargó con nosotros, con nuestros dolores, con nuestros abandonos, con nuestras soledades. Pero estamos frenados en la cruz. Yo te digo en esta mañana, toma la decisión de soltar esa cruz. Soltá esa cruz. Soltá ese dolor. Soltá esa injusticia de lo que te hicieron. Soltá la tristeza. Los que iban a Maús estaban tristes. Soltá la tristeza por lo que no lograste, por lo que no fue, por lo que no alcanzaste. ¿Cuántos dicen amén? Pero segunda parte o proceso de esta victoria, primero es salir de la cruz, tomar esa decisión, pero segundo, ser permeables. Segundo, ser permeables. Cuando uno se cierra, cuando uno está bloqueada, cuando alguien dice no, a priori no es permeable a recibir. Y los que estaban aquí no eran permeables, eran impermeables. No podían recibir. Y hermanos queridos, yo quiero que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, nuestra decisión de ser permeable, de decir hoy voy a recibir la palabra, hoy voy a aceptar esta palabra, hoy le voy a creer a Jesús, que no sea una Pascua más, que no sea un domingo más de resurrección, que no sea un tiempo más para comer pescado, tantas cosas que andan por ahí, tonterías, sino que sea un tiempo donde usted y yo digamos, voy a ser permeable. No voy a estar cerrado. Mire, los que estaban ahí, todas estas mujeres, los discípulos, los que iban a Emaús, estaban cerrados y bloqueados por costumbres, obsesionados por el perfume de los cadáveres, del cadáver. Estaban, dice la palabra, el versículo 5, llenos de miedo. Dice la Biblia que la situación las descolocó tanto a las mujeres, se quedaron con los perfumes en la mano y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora no sabemos qué pensar o qué hacer, claro, porque ya tenían su idea. Muchos vienen a la palabra con su idea, sacate tu idea, porque Dios es algo diferente a todo lo que pensaste. El perfume, déjalo de lado, porque hay otra cosa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de ser permeable a la palabra, es tiempo de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de creer lo que la Escritura había dicho antes, cuando Jesús se lo dijo. Ellos no lo entendían, no lo aceptaban. A veces deseamos y decidimos continuar con nuestras ideas cerradas. Tenemos nuestro plan, yo voy a hacer esto, voy a la iglesia, y voy acá, voy a hacer lo otro, pero después voy a hacer esto. Hoy quiero que te vayas y que tus planes los rompas en esta mañana, que agarres ese plan que tenías de cómo solucionar tu vida y que viste que no te sirvió para nada. Rompe ese plan y aceptá, porque hay un plan nuevo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un plan nuevo de restauración, hay un plan nuevo, maravilloso. Ellas no sabían qué hacer. Fueron a ver a los discípulos. ¿Por qué fueron a ver a los discípulos? Porque querían respuestas, porque querían que alguien les crea, porque querían que alguien les diga algo, que les explique. A veces recibimos la palabra de Dios y en lugar de aceptarla, en lugar de recibirla, vamos a casa, vamos a un amigote, vamos a fulanita, vamos a fulanito, vamos a internet, vamos a donde sea. Mirá, vos sabés que me dijeron que tengo que aceptar a Cristo, que la palabra cambia. ¿A vos qué te parece? ¿No serán religiosos? ¿No serán muy fanáticos estos evangelistas, como lo dicen? ¿No será esto? ¿No será lo otro? ¿Cuántas veces escuchamos estas cosas? Y no somos permeables a la palabra de Dios. Tenemos que ver que alguien nos apruebe el mensaje. Mira, me dijeron esto, ¿vos qué opinas? ¿Y qué saben algunos? ¿Por qué ibas a preguntarle a los muertos acerca del que vive?
¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo, hermano, que nosotros entendamos la palabra de Dios. Hay veces que tenemos experiencia, que sentimos que nuestro corazón arde. A lo mejor en esta mañana estás escuchando que tu corazón arde, pero estás como los de Emaús, cerrados, ensimismados. Es que murió en la cruz. Es que eres el único que no sabe lo que estuvo pasando en estos días. Jesús de tanto milagro. Ardían sus corazones, pero no querían responder, no eran permeables. Ardían sus corazones, dice la palabra de Dios. Ardía su vida, pero no habían tenido todavía un encuentro sobrenatural. Hay veces, como le decía, que tenemos experiencias, visiones, manifestaciones, pero no recibimos a Jesús. ¡Wow! ¿Sabe lo que sentí? ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que vi? Me dicen algunos. Pero ¿saben lo que hay que hacer? Hay que recibir a la persona que es la protagonista de lo que estamos viviendo. Esa experiencia fue el llamado de atención de Jesús que te dice: ¡hey! Te estoy llamando. Es la palabra del Señor que dice: ¡hey! Quiero encontrarme contigo. ¡Hey! Quiero hablarte en este día. Hermano, nosotros tenemos que entender, escuche, tenemos que entender esta palabra. Tenemos que aceptar esta palabra, tenemos que aceptarlo. Los de Emaús dicen: ardía nuestro corazón, sí, pero no respondieron. Ardía su corazón, pero no se dejaron enseñar por el Señor. Dice que Jesús le empezó a explicar. Versículo 27. Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con Moisés, con los libros de los profetas, le explicó. Y ellos, en vez de darse cuenta que les estaba hablando Jesús, le dijeron: che, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? No entendían nada. No eran permeables a recibir la palabra. Por eso en esta mañana te digo: soltá la cruz. Soltá el dolor, la tristeza, la amargura, la injusticia que te hicieron. Soltala. Y sé permeable a la palabra de Dios. Recibí la palabra de Dios. No seas como las mujeres que fueron a buscar la aprobación de los discípulos. No seas como los discípulos que le dijeron: loco, y este está loco. A lo mejor lo que está mirando por internet dice: este está loco, mirá lo que dice. ¿De qué está hablando? ¿De la religión? Hoy es, como decía el pastor, es la era del smartphone, de no sé cuánto, del mar esto, lo otro. Hoy es otra cosa, hoy es otra vida, hoy hay libertad. El mundo cambió, pero su palabra permanece para siempre. El mundo cambió, pero Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él sigue salvando, Él sigue llamando al arrepentimiento, Él sigue teniendo misericordia. Él sigue golpeando la puerta de tu corazón y te sigue llamando. Pedro fue a la tumba, vio lo acontecido, están las ropas de Jesús, está la tumba vacía, está corrida la piedra. Pero mire, se volvió a la casa. Yo cuando leía esto digo: se volvió a lo mismo. Hay mucho que dice: realmente hay algo, realmente está tocando mi corazón, hay algo. Pero se vuelven a su casa, vuelven a lo mismo, vuelven a insistir con las mismas cosas, vuelven a buscar las mismas soluciones donde no la encontraron toda su vida. Pedro, yo digo: no está, vamos a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? Hubiese ido por donde Jesús estaba, hubiese ido al lago de Galilea, hubiese ido al monte de la oración, hubiese ido a Getsemaní, hubiese ido a algún lado donde Jesús estaba. Pero él se volvió a la casa, volvió a lo mismo. No fue permeable a la resurrección, a la obra tremenda que había pasado. Yo te pido en el nombre de Jesús, no vuelvas a lo mismo. Abre tu corazón y recibí la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y termino. Escuche. Termino. Bueno, por supuesto, los de Emaús que dijimos eran los más cerrados porque recibieron su calor, recibieron la historia de Jesús, pero no recibieron al Jesús mismo. Lo tenían resucitado, pero siguieron hablando de la cruz y del pasado. Estaban tristes y dolidos. Jesús ya no estaba pensando en la cruz, ya pasó. Jesús ahora le estaba diciendo:
le estaba haciendo arder su corazón. En esta mañana, Jesús, por lo menos el mío, y espero que haga arder tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último, salí de la cruz, sé permeable a la palabra. Y tercero, entra en la dimensión de lo sobrenatural. Está muy bien, como decía el pastor, de ser inteligente, pero la inteligencia es pensar con entendimiento. Si probé de todo y me fue mal, ¿por qué sigo probando lo mismo? ¿Por qué no me acerco a la palabra de Dios de verdad? Y veré que hay algo distinto. Eso es pensar con inteligencia. Entonces, yo quiero decirte lo tercero, como te estaba diciendo, entrar en la dimensión sobrenatural. Con la resurrección de Jesús se inaugura la era de lo sobrenatural. Jesús caminaba en lo sobrenatural. A partir de ese momento comenzaron a pasar cosas sobrenaturales. Versículo 4 dice que cuando las mujeres llegaron vieron a ángeles, vieron a personas, dos hombres que tenían la ropa resplandeciente. Mire, no había luces LED, no había nada en ese lugar, pero sus ropas estaban resplandecientes y era la mañana, así que eran más brillantes que el sol para que se vea el resplandor. Era algo sobrenatural que estaba pasando. Eran los ángeles del Señor que le estaban dando las buenas noticias. Los ángeles le estaban hablando. Era la era de lo sobrenatural. Hermano, yo no sé si usted a lo mejor ya vio muchos ángeles y está acostumbrado. A mí me ha costado ver ángeles. Poquitísimas veces he visto ángeles, pero es algo sobrenatural. Es tremendo, es maravilloso. Y dicen, no sabían qué pensar ni qué decir. Claro, porque no es necesario pensar ni decir nada. Es necesario creer y aceptar a Cristo. Alguien diga amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y diga, yo acepto la palabra, acepto a Cristo. Ay, pastor, no sé qué pensar, no pienses en nada, no sé qué decir, no digas nada. Creer en Jesucristo. Versículo 4, no sabían qué pensar. Y luego Jesús se le aparece a los que iban a Maús. De pronto iban dos caminando y Jesús se le puso en medio, dice el texto. El original dice que apareció Jesús. Se puso en medio de ellos, no es que se lo encontró en el camino. De pronto, sobrenaturalmente, Jesús se puso a tu lado. Yo quiero decirte que sobrenaturalmente vas a ver a Cristo al lado tuyo. Vas a sentir al Señor cuando tengas que hacer la cosa. Antes no sabías a quién responder, o quién te ayude, quién te fuerza, o qué contacto tocar, a quién golpear para que. Pero Jesús, cuando vos sos permeable a la palabra, se te va a aparecer en medio, va a aparecer en medio de tu problema, en medio de tu tristeza, y cambiará tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que ardía sus corazones. Antes estaban fríos, tristes, apáticos, pero cuando Jesús se puso en medio comenzó a arder su corazón. Es la era de lo sobrenatural, es la era de lo maravilloso. Luego dice el versículo 31 que esos se dieron cuenta, dijeron, ¡es Jesús! Y ¡pum! Desapareció como un fantasma. Algunos se quedaron en la cruz y no creen en lo sobrenatural. Pero Dios es una experiencia sobrenatural, es una vida sobrenatural, es una vida milagrosa. ¿Cuántos dicen amén? No se quedaron no se quedó en la cruz. Ahora Jesús comenzó a hacer cosas raras, entre comillas raras. Eran cosas sobrenaturales, milagrosas, como las que había mostrado muchas veces, pero ahora eran más. Ahora desaparecía de entre medio de la gente. Y después dice que cuando estaban los discípulos encerrados, incrédulos todavía, temblando de miedo, encerrados en la cruz, Jesús pasó la puerta. Es que no podía golpear y decir, hey, soy Jesús. No, porque Jesús se inauguró la era de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos en esa era. Ay, que me operen de aquí, que me den allá, que el remedio, que el Señor usa el remedio. Señor, usa tu poder sobrenatural, usa tu poder milagroso. Dele un fuerte aplauso, Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Es la era de lo sobrenatural. Dice la palabra que Jesús apareció con los discípulos, después los sacó del aposento alto y le dijo, se los encontró cuando fueron a pescar, y le dijo, pesquen así de esta manera. Y cuando pescaron, otra pesca milagrosa sucedió y se caía, se reventaban las redes de los peces que había.
Lo que habían pescado era tremendo. Y Pedro quedó impactado y emocionado. Y cuando Jesús se fue, hermanos queridos, salió volando en una nube. Ahora Cristo no está en una cruz, salió de la cruz. Cristo ahora inauguró la era de lo sobrenatural, Él ascendió en una nube para mostrarnos que la era de lo milagroso y de lo sobrenatural. ¿Cómo voy a salir de mi angustia? Yo no lo sé, científicamente no lo sé. No sé qué va a pasar en tu mente, no sé qué elemento químico te puede estar faltando que no tenga nada que ver con eso. No sé lo que pueda estar pasando en tu cuerpo, no sé lo que pueda estar pasando, pero yo lo único que sé, que mi Biblia dice que cuando Cristo resucitó, comenzó la era de lo sobrenatural, la era de lo milagroso. Denle un aplauso al Señor. Él se siente